Hola, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a presentar a continuación el trabajo de campo y cada quien va a resolver un problema. Mi nombre es Gisela Mejía. Mi nombre es Cristian Luján. Mi nombre es José Carmona. Mi nombre es Alejandro Matos. Las funciones escogidas son esta de aquí, f, y la función g. La primera pregunta es derivar f en función de x. Entonces, copiamos 10 menos 2x al cuadrado más 3x. Nosotros lo que hicimos es reducir esta función usando el álgebra. Esto vendría a ser 10 al cuadrado menos 2 por 10 por 2x más 2x al cuadrado más 3x. Resolviendo esto sería 100 menos 40x más 4x al cuadrado más 3x. 100 menos 37x más 4x al cuadrado. Si nosotros, ahora sí, ya que tenemos esta función de acá, ahora sí podemos derivar fácilmente. 100, como es una constante, su derivada sería 0. La derivada de 37x vendría a ser menos 37. Y la derivada de 4x cuadrado vendría a ser más 8x. Todo esto nos vendría a dar 8x menos 37. Esa sería la derivada de f. Ahora, para hacer la derivada de g, tenemos que la función es 7x al cuadrado más menos 2x. Si derivamos esto, vendría a ser 7 por 2, x, menos 2. Esto es igual a 14x menos 2. Nos piden ahora que hallemos la derivada de la suma de las funciones f y g. Si nosotros recordamos la fórmula vendría a ser f de x más la derivada de g. Entonces vamos a usar esto de aquí. Tenemos que nuestra función inicial, hay que recordar que es 10 menos 12x al cuadrado más 3x más la función g, que es 7x al cuadrado menos 2x. ¿Verdad? Lo acabamos de plantear aquí. La derivada de esta parte, ¿cuánto vendría a ser? Hagámoslo otra vez. 100 menos 40x más 4x al cuadrado más 3x más 7x al cuadrado menos 2x. Todo esto vendría a ser 11x al cuadrado menos 39x más 100. Ahora sí podemos derivar, porque hemos simplificado la suma de las funciones. Esto viene a ser 11 por 2 x menos 39 más 0, porque 100 es una constante. Resolviendo tenemos 22x menos 39. Esa sería la derivada
de la función f más g. Nos piden ahora la derivada de la función f menos g. Planteando nuevamente, vendría a ser derivada de 100 menos 37x más 4x al cuadrado menos 7x al cuadrado menos 2x. Resolviendo esto, sería 100 menos 37x más 4x al cuadrado menos 7x al cuadrado más 2x. Ahora sí puedo derivar. Se plantearía así: menos 3 por 2x menos 35 más 0. Esto es igual a menos 6x menos 35. Nos piden ahora la derivada de la multiplicación de las funciones f por g. Para esto vamos a usar esta fórmula de aquí. U, la derivada del primero, que vendría a ser u, por b, más u por la derivada de b. En este caso nosotros vamos a tomar como que u es 100x menos 37x más 4x al cuadrado. Y b es igual a 7x al cuadrado menos 2x. Entonces solo reemplazamos. Aquí se plantearía así: la derivada de u, que es 100 menos 37x más 4x al cuadrado, todo esto por b, que es 7x al cuadrado, menos 2x, más u nuevamente, 100 menos 37x más 4x al cuadrado, por la derivada de b. Resolviendo eso, tenemos la derivada de 100 vendría a ser 0 menos 37 más 4 por 2 o 2 por 4 x por 7x al cuadrado menos 2x más 100 menos 37x más 4x al cuadrado por 2 por 7x menos 2. Esto vendría a ser, si resolvemos, 8x menos 37 por 7x al cuadrado menos 2x más 100 menos 37x más 4x al cuadrado por 14x menos 2.
inicio vendría a ser nuestro resultado. Ahora nos piden dividir la función de f entre la función de g. Para eso vamos a usar esta formulita de acá. b por la derivada de u menos u por la derivada de b, todo sobre b al cuadrado. Reemplazamos. B habíamos dicho que era 7x al cuadrado. Entonces, tenemos 7x al cuadrado menos 2x por la derivada de u. ¿Quién era u? Aquí está. Sí. Menos 37x más 4x al cuadrado menos u. ¿Quién es u? 100 menos 37x más 4x al cuadrado por la derivada de b. Por la derivada de 7x al cuadrado menos 2x. Todo esto sobre b al cuadrado, que vendría a ser 7x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Si resolvemos, nos quedaría así: 7x al cuadrado menos 2x por la derivada, en este caso 100 vendría a ser 0, menos de 37x sería 37, más 4 por 2, 8x. Menos 100 menos 37x más 4x al cuadrado por su derivada. 7 por 2 es 14x menos 2. Todo esto va sobre 7x al cuadrado menos 2x, que vendría a plantearse así: 7x al cuadrado más 2 por 7x al cuadrado por 2x más 2x al cuadrado. Resolviendo, 7x al cuadrado menos 2x por 8x menos 37 menos 4x al cuadrado menos 37x más 100, si es que lo ponemos en orden, por 14x menos 2. Y todo esto (7x a la cuarta) se multiplican los exponentes, menos 14x al cubo más 4x cuadrado. Todo esto vendría a ser la derivada. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Matos. En esta oportunidad me ha tocado resolver la pregunta número 2 del taller de pensamiento crítico y creativo, en donde me dan mis valores de x es 10 menos 2x al cuadrado más 3x y y de x es 7x al cuadrado menos 2x. En
en donde me piden calcule la A sobre A de X en la composición de G con F, en donde comenzamos a descomponer lo de la G de X, que viene a ser acá 7, abrimos corchete, paréntesis, 10, 2x, cerramos paréntesis, al cuadrado más 3x, cerramos corchete, al cuadrado, menos 2, abrimos corchete, abrimos paréntesis, 10 menos 2x, cerramos paréntesis, al cuadrado, más 3x, cerramos corchete. Continuamos. 7, paréntesis, multiplicamos esto, 10 al cuadrado sería 100, menos 40 x, más 4x al cuadrado, más 3x, paréntesis al cuadrado, menos 2, paréntesis 100, menos 40x, más 4x al cuadrado, más 3x. Cerramos paréntesis. Entonces seguimos desarrollando. 7, paréntesis 100, más 4x al cuadrado, menos 37x. Cerramos paréntesis al cuadrado, menos 2, 100 más 4x al cuadrado menos 37x. ¿Qué tal? Mi nombre es José Carmona y somos del grupo 2 y este es el trabajo de campo de cálculo 1. Empezamos. En esta ocasión me ha tocado el ejercicio número 3 y nos piden calcular la derivada de 6 menos 8 sobre g más g por f. En ese sentido, habiendo creado funciones en el ejercicio precedente, hemos creado dos funciones, f de x que es 10x menos 2x al cuadrado más 3x y g de x que es 7x al cuadrado menos 2x. Reemplazamos y tenemos 6 menos 8 sobre 7x al cuadrado menos 2x más 7x al cuadrado menos 2x por 10 menos 2x al cuadrado más 3x. Para no tener fracción lo elevamos a la menos 1 y tendríamos 6 menos 8 por 7x al cuadrado menos 2x a la menos 1 más 7x al cuadrado menos 2x, todo eso multiplicado por 10 menos 2x al cuadrado más 3x. Procedemos a derivar y obtendríamos la respuesta que sería 0 más 8 por 7x al cuadrado menos 2x a la menos 2, todo eso por 14x menos 2 más 14x menos 2, todo eso multiplicado por 10 menos 2x al cuadrado más 3x más 7x al cuadrado menos 2x multiplicado por 2 por 10 menos 2x por menos 2 más 3. Eso sería todo. Bueno, voy a hablar sobre el problema 4, que es una fábrica produce un líquido mediante un proceso químico y la función del costo total C está dado por la siguiente función, ¿no? C de x es igual a 6 más raíz de x. Entonces me dice que x es la cantidad de litros producidos y me pide el cambio del costo cuando se producen 16 litros. Entonces, si yo sé que x es el número de litros producidos, entonces simplemente reemplazaría en la función, ¿no? 16, pero en la derivada. Entonces, para empezar yo derivo la función, ¿no? Si yo derivo la función, sé que derivada de 6 es 0 y derivada de x es un medio de x elevado a la menos un medio. Esto es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Entonces ya tengo mi derivada, que sería esto, ¿no? Ya con la derivada yo puedo reemplazar 16, que tendría como resultado un octavo, ¿no? Después la pregunta B me dice el número de litros producidos cuando el cambio del costo es de 3 por litro. Entonces, en este caso yo ya tengo el total, ¿no? Que el total sería 3 dólares por litro. Reemplazando mi derivada, entonces, ¿cuánto sería mi costo, ¿no? Entonces, reemplazo C3 es igual a 1, 2 por raíz de x, 6 es igual a 1 raíz de x, y me tengo que x es igual a 1,36. Entonces, ese sería el número de litros producidos cuando cuesta 3 dólares por litro.